todos, todas y todes. Bienvenidos a una nueva temporada de Sin Título el podcast. Yo soy Majosa, soy artista visual y creadora de este proyecto en donde platico con artistas acerca de su vida, de sus historias y de cómo se convirtieron en artistas y de por qué hacen lo que hacen. Como siempre, comencemos cada una de estas pláticas como un lienzo en blanco, una obra sin título, y veamos a dónde nos lleva. Así es que, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Sin Título. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más de este podcast llamado Sin Título. Oigan, estoy súper feliz porque le pusimos un poquito de pausa porque tuvimos ahí algunos proyectos súper interesantes con la Martina, pero ahora ya estamos de vuelta y esta temporada promete estar igual de buena que las anteriores. Y lo más padre es que vamos a empezar con una artista que aparte, pues yo ya conozco súper bien su trabajo y por eso quise tenerla aquí. He tenido la suerte de colaborar en algunos proyectos con ella en el estudio de La Martina y bueno, ahorita ella nos va a contar más qué onda con su trabajo. Ella también tiene un estudio, pero bueno, yo la voy a presentar como fotógrafa, pero bueno, es una de las artistas más completas que yo conozco porque hace foto, pero hace performance. Ella forma parte de sus propias fotografías. Ay, no sé, hace muchísimas cosas. Aparte, cada proyecto que tiene una historia súper importante que contar detrás de ella, pero bueno, ya nos contará. Entonces, pues vamos a empezar esta tercera temporada con Lisette Abraham, fotógrafa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Majo, gracias. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ahí está. Te escuchamos perfecto. Gracias, Oye, Majo. Liz, dime. Pues mil gracias por la invitación, Majo. Pues yo también como que he estado pues muy en contacto con tus plataformas, con todas tus actividades y cosa que me da mucho gusto. Primero que nada, conocerte más a ti y también conocer más como tu visión, todo lo que a ti te conforma como Majo, la Martina, todo este labor que estás haciendo con los artistas, les artistas. Y bueno, me da mucho orgullo que pues, me sigas invitando, me sigas tomando en cuenta. Yo encantada porque tú haces una chamba bien grande en muchos aspectos, entonces me encanta seguir colaborando contigo, platicando y pues seguir siendo parte de tu universo en todas las formas, ¿no? Súper, pues ahí vamos a ir caminando juntas, creciendo juntas, colaborando. Y bueno, vamos a empezar este podcast, que bueno, ya saben que se llama Sin Título, Liz, pero yo no sé si tú sabes que empieza sin un título, pero tenemos que terminarlo con un título. Entonces, bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva este capítulo. Y bueno, todos los que nos están escuchando, pues vayan por una chela, un café, un té, porque creo que se va a poner bastante bueno. Liz tiene mucho que contarnos. Y pues vamos a empezar, te late. Liz, cuéntanos un poco sobre ti, dónde creciste, sobre tu infancia, y por ahí vamos a ir caminando hasta llegar a pues este punto tan importante de tu carrera que creo que ahí va en ascenso y no tiene límite, ¿no? Tiene hacia muchos lugares hacia donde crecer. Entonces, pues bueno, empecemos. Ahora sí que por el principio, cuéntanos de dónde eres, dónde creciste y todo este rollo. Sí, claro, Majo. Pues mira, yo soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. Ahí nací, me formé, crecí como artista. Ahí fue donde decidí como dedicarme al arte, a la fotografía, primero que nada, junto en paralelo al performance en ese tiempo.
Trabajé en Mérida, bueno, estudié comunicación, después estudié una maestría en diseño y en ese tiempo trabajé en un museo de arte contemporáneo, en el Museo Macay de la ciudad de Mérida, que es el único museo de arte contemporáneo. Pero en ese entonces tenía muchas actividades el museo, habían exposiciones internacionales, nacionales, locales, y yo me metí en ese mundo en el departamento de comunicación, haciendo radio, televisión, haciendo catálogos de artistas, entrevistando artistas. La verdad es que eso fue lo que dije, no, yo soy de aquí, yo soy de aquí, o sea, yo quiero hacer esto, yo quiero estar como del otro lado, ¿no? O sea, eso me quedó muy claro porque iba a los estudios de los artistas, investigábamos a los artistas locales, nacionales, para hacer reseñas, todo lo que hace una especie de medio de comunicación dentro de un museo, ¿no? Y pues como muchos otros museos, siempre el departamento de medios de comunicación son dos, ¿no? Y en ese caso, así fue mi pasantía en el Museo Macay. Fueron 6 años de hacer de todo, ¿no? Tanto televisión, radio, prensa, entrevistar, organizar las exposiciones, o sea, bueno, una locura, ¿no? Y bueno, todo ese panorama me encantaba conocer artistas y llevarlos a la radio, y eso me dio como un poco de luz verde dentro de lo que quería hacer, a lo que me quería dedicar un poco, y en ese entonces ya estaba haciendo fotografía, estudiando diseño, una maestría ahí, y como poco a poco todo se fue mezclando, juntando, empecé a conocer a ciertas personas, por lo mismo que trabajaba en este museo, que es el Museo de la Comunidad de Mérida, ¿no? Y ahí haciendo, mostrando mi trabajo también, ya hacía un poco de foto, y ahí fue mi primera exposición en una galería de dos venezolanos que se llama Tataya. Tataya, no me acuerdo qué significa Tataya, pero era de dos venezolanos que les gustó mucho mi trabajo, y ahí fue como que pues tener una exposición individual creo que a los 22 años fue algo así, ay no, ¿qué es esto? Dios mío, no sé qué es esto. O sea, fue muy emocionante para mí, y llegó gente y no sé, fue algo muy nuevo, muy, muy lindo que también dos venezolanos se creyeran en mi trabajo, porque pues como sabes, cuando empiezan a creer en ti, tú te lo empiezas a creer, ¿no? Sí. Ah, exacto, es triste, pero así es. Y en ese entonces yo creo que eso me motivó mucho, que me dijeran, oye, tu trabajo es interesante, está muy bien, nos gustaría exponer esto en la galería. Y yo, ¿qué? Y yo, están locos. Y yo, bueno, bueno, ok, ¿no? Y ahí armamos la expo. Entonces, como que esa primera exposición y fue para mí como algo muy, muy chingón, la verdad, porque ahí dije, no, este es el lodo en el que quiero estar embarrada. Bien. Oye, Ajá. Liz, le voy a poner un poquito de pausa en ese camino. Ahorita vamos a regresar al momento en donde tuviste esta exposición individual y hablemos después también. Quiero a ver si podemos hablar un poco de este síndrome del impostor, que justo estaba hablando con una amiga que es actriz, que yo decía, uy, es que ¿cómo pueden estar haciendo tantos castings? No, o sea, porque estaba llenando una convocatoria para algo y me llegó este rollo de, no, no eres tan buena, pero bueno, sí, pero bueno, no, pero inténtalo. Bueno, ya sabes. Entonces, bueno, ahorita regresamos a eso, pero cuéntanos un poco, bueno, yo tengo un poco de curiosidad, cómo es vivir y crecer cuando eres niño en Mérida, ¿no? Porque digo, yo no crecí en esta ciudad tan grande, ahorita estamos las dos, cada quien desde su estudio en Ciudad de México, pero bueno, crecí en Puebla, que pues es una ciudad aquí en el centro de México, pero ¿cómo es crecer
en ese lugar tan caluroso. Bueno, y No, bueno, lleno de cultura, pero es otra, o sea, este rollo de los mayas y la parte, las zonas arquitectónicas en la playa, ya sabes, a mí Tulum me fascinó también porque conoces Teotihuacán y conoces Monte Albán, pero luego llegas y está unas pirámides y la playa, digo, yo sé que no está en Mérida, pero está cerca, pero... A ver, cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia, cómo te fuiste colando a la comunicación y al arte antes de. sí, sí, claro, o sea, la verdad es que la ciudad, yo cuando crecí, pues yo crecí con una familia un poco disfuncional desde el principio, ¿no? O sea, mi mamá y mi papá se divorciaron a muy temprana edad y mi mamá tenía dos trabajos, me acuerdo en ese entonces, estudiaba y trabajaba, ¿no? Estaba sacando su licenciatura para estudiar maestra de kinder y bueno, en ese entonces, que fue toda la niñez, ¿me acuerdo? Creo que sí. Pues tuvimos la dicha de tener un parque enfrente de mi casa y eso nos alivianó muchísimo, de verdad. O sea, si no fuera por ese parque, yo no sé qué hubiese sido de mí. Fue la niñera de nuestra casa ese parque, pero estaba así enfrente, o sea, mi casa está así cruzas una calle que es muy pequeña y hay un parquezote con árboles, juegos, canchas, pistas. Es un parque grande, ¿no? Es un paraíso. Y creo que esa parte de jugar mucho, de jugar con muchos niños, con muchas niñas, no tener esto que en la ciudad se vive mucho, que es esta inseguridad, ¿no? De que los papás siempre tienen que estar cuidando a los niños, de que ponte tus zapatos, no te vayas a enfermar. Todas esas cosas yo no las viví. Yo viví una infancia un poco más como feralona, donde yo andaba sin zapatos, me regresaba a mi casa hasta las 10 de la noche, teniendo 10 años. No se sentía esta presencia que se siente aquí en la ciudad, ¿no? Que bueno, esta es la ciudad y así es. En Mérida, en ese entonces creo que no había ni siquiera habíamos llegado al millón de habitantes. Entonces, eso pues genera otra atmósfera. El calor también, el calor no es el calor que se vive ahora. El calor hace 13 años, que fueron los años que yo me salí, y más cuando era yo niña, o sea, hace veintitantos años, pues el calor no era el que vivimos ahora. Ahora definitivamente hay un problema ambiental pues muy importante, ¿no? Significativo. En ese entonces podías andar sin zapatos y no te quemabas en el sol. Mm. Ahora no puedes andar sin zapatos, es una locura. Andas sin zapatos y te quemas así, del primer pellejo del pie se te va enseguida. Entonces, definitivamente era otro Mérida, ¿no? Era otro Mérida. Y parte de, yo creo que mi mamá, al estar como muy despegada de mí en ese entonces, tener problemas emocionales, problemas económicos, salir como, pues creo yo que como muchos modelos de mamá que se la pasan como tratando de salir adelante y descuidan un poco a sus hijos, creo que yo soy parte de esa gama, ¿no? De niños un poco como, pues crece como puedas, porque está cañona el cuidado, ¿no? Ahorita los papás, pues de alguna forma cuidan más a los niños, les dan más información, ¿no? No sé, qué sé yo. Ahora, la verdad es que no sé si estoy diciendo la verdad, pero lo que sí me pasó es que jugué muchísimo. Mis habilidades, tanto sociales como de juego, ahí se desarrollaron. Yo creo que fue muy importante ese parque, esa interacción con los vecinos, con las vecinas, eh, jugar pesca-pesca, busca-busca, organizarnos entre la pandilla, ya sabes, o sea, viví eso, fue una infancia, la verdad para mí una infancia muy afortunada, a pesar de las cosas que estaban pasando en mi casa, porque sí estaban pasando cosas también importantes en cuestión emocional y todo eso. El parque fue un gran colchón en mi infancia, sí. Oye, ya a esta edad, cuando jugabas en el parque, ¿qué querías ser de grande? No, jamás me pasó por la cabeza. En el parque conocí a una niña
que venía de la Ciudad de México, que se llamaba Priscila, se convirtió en mi mejor amiguita. En ese entonces estuvimos muchos años juntas, era una niña de lo más extraña del universo. Priscila era una niña muy, muy especial para mí y me acuerdo que ella quería ser veterinaria. Y yo así como que, pero ¿por qué quieres ser veterinaria, no? Y en ese entonces me acuerdo que varias veces salvamos a gatitos que terminaban botando en el parque y nosotros los recogíamos y los limpiábamos y los bañábamos y les poníamos una casita para que se quedaran allá, les dábamos de comer. Y me acuerdo que yo también en ese entonces dije, sí, yo también quiero ser veterinaria, ¿no? Y nuestro sueño era ser veterinaria. Solo eso me acuerdo, de verdad, porque no, estaba yo bien perdida, no sabía nada, o sea, no había esta información y esta, no sé, esta orientación que tal vez, no sé ahorita los niños qué piensan, ¿no? Pero en ese entonces no pensaba yo eso hasta que entré a la universidad, ¿no? Y entré a la universidad de golpe, porque mi mamá me decía, ya métete de la prepa, métete, busca algo que estudiar, y yo, pero ¿qué estudio? No sé. Averígualo, chava, porque el tiempo se te va y así me metí a lo Ok. primero y así fue, ¿ah? Y gracias a Dios me gustó comunicación porque entré a una escuela un poco rojilla, ¿no? Un poco, sí, rojilla izquierdista, ¿no? Estudié comunicación social, veíamos mucho antropología, veíamos mucho a Marx, a algunos filósofos ahí que sí eran de corte izquierdista, ¿no? Entonces, eso me salvó también mucho y desarrollé como una forma de ver el mundo, tal vez, eso fue parte. Y bueno, de casualidad, la verdad es que he tenido mucha suerte en esta vida. Puedo decir Oye, que buenísimo. Entonces, ya entraste a la universidad. Saltémonos otra vez a donde estábamos hace rato, en esta primera exposición. Este, ¿de qué fue? ¿De foto o de qué? sí, sí, fue de foto, se llamaba Cajas, la exposición en la Galería Tataya. Y eran varias imágenes de autorretratos míos, yo rompiendo teles, ¿no? Rompiendo teles, rompiendo computadoras y yo dentro de unas cajas, me acuerdo, ¿no? Así eran fotos muy viejas, muy viejas, pero mis primeras fotos que creo que ahí era así como que empezaba yo a construir un discurso, ¿no? Algo ahí que decía yo, bueno, es que creo que puedo hablar o opinar sobre algo a través de la imagen, ¿no? Ahí es cuando como que empezaba a explorar esa parte. Entonces, hablando de, bueno, ahorita ya nos contaste que obviamente empezaste con la fotografía, sigues en la fotografía, pero tú eres parte importante de la composición de tu fotografía. Y yo creo, ahorita me vas a decir si es verdad o no, todo esto viene pues de, alguna vez me contaste que hacías performance. ¿No? Y yo creo que esta libertad de poderte expresar con tu propio cuerpo, bueno, a mí se me hace padrísima. Siento que es algo que yo ah, estoy empezando a ver cómo puedo experimentarlo. No hacer performance, eso sí, pero saber cómo expresar mejor con el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empezó pues este rollo del performance y cómo lo has ido adaptando a la foto, porque es algo muy importante dentro de la composición de tu chamba? Sí, claro. Sí, pues así como dices, creo que eh, yo no vengo de una formación tanto académica, artística, ¿no? Entonces, mis habilidades artísticas como dibujar, tal vez, o pintar, o tal vez en ese entonces como aprender una técnica, pues no me fui por ese camino, ¿no? O sea, yo estudié comunicación, diseño, tenía ciertas habilidades y cada vez que salía del centro, o sea, de la universidad, que yo estudiaba en las tardes, pues me iba al centro, ¿no? Así como que a pajarear por allá y ahí encontré a un grupo de chicos que tocaban tambor y
bailaban con fuego, se pintaban y se disfrazaban. Eso fue mientras yo estudiaba la licenciatura apenas. Fue el primer año, ¿no? Después de salir de la prepa. Todavía no entraba al museo ni nada de Ok, eso. Eso fue mucho antes. Y estos chavos acá bien hippies, bien pues libres, bailando, tocando, haciendo así unos chavos ahí dibujando en el piso. Para mí fue así como, ¿qué es esto? ¿No? Así como que fue como que mi cerebro, como que una tuerca así, uy, se zafó, como que dije, wow, esto está padrísimo. Y había una chava bailando con fuego, pero padrísimo, ¿no? Con unas faldas acá todas gitanas. Me llamó tremendamente la atención esa escena, ¿no? No sé por qué, era así como, para mí representaba una escena de libertad, de un poco rebeldía, una escena donde estaban haciendo lo que quisieran, estaban conviviendo. Yo enseguida, sin pensarlo, me acerqué a ellos y dije, oye, enséñame a hacer eso que haces. Y la chava súper buena onda me enseñó, estuve ahí cada vez que salía de mis clases, me iba con ellos y me iba a danzar, me iba a bailar con fuego, nos disfrazábamos, nos pintábamos y bueno, sí, ahí es donde yo aprendí como que a organizarme por mí misma y hacer cosas, ¿no? Cosas artísticas. Para mí eso era así como wow, esto está padrísimo y nos juntábamos y después era como un grupo de amigos haciendo lo que quieran, ¿no? O sea, y tratando de hacer algo, ¿no? Algún proyecto, bailar, tocar, o sea, aprendí a tocar el tambor, aprendí a bailar, a danzar con fuego, aprendí el abanico, bueno, aprendí muchas cosas con esos chavos, ¿no? Ese fue como mi primer acercamiento artístico, fue en la calle. ok. Y eso me abrió como todo un nuevo universo de quién es Lisette, ¿no? Ok, eso está buenísimo, pero aparte como que todo se fue conectando, ¿no? Porque aparte aprendiste todo este rollo en la calle y además estudiaste comunicación social, entonces también eso te conecta con esta parte, humana de la, no sé, del arte. Bueno, supongo que, Claro. no sé si todo el Y arte no, es humano, y, pero y no, sí, yo cuando empecé a ir con estos chicos, como que entendí muchas cosas, ¿no? Más o menos, te digo, esto no había pasado, esto pasó mucho antes de que yo empezara a trabajar en el museo, que eso fue después de que salí de la universidad. Entonces, en ese tiempo me metí a clases de fotografía en Bellas Artes, que es como pues una institución ahí en Bellas Artes, y mi hermano había regresado de Estados Unidos porque fue ahí a estudiar, y apenas regresó, empezó a meterse también en el mismo grupo que yo, y empezamos a armar ok, un grupo donde ya hacíamos cosas como más conceptuales, ya no tanto este viaje medio rasta acá, medio, no, sino ya eran cosas más laboriosas, y eran como discursos como más un poco más pensados. Empezábamos a hacer estructuras, empezábamos a acercarnos un poco a la escultura, a la interacción con el cuerpo. Josué, mi brother, hacía video y en ese entonces jugábamos mucho con el Kinect, que se le dice, imagínate, el Kinect fue como la primera interacción entre humano y máquina en ok, cuestión de mover visuales a través del cuerpo. Y a ok. Josué le gustaba mucho. Entonces, hubo un tiempo, como 6 o 7 años, que nos presentamos en un montón de lugares, Majo. Así nos presentábamos en centros culturales, en museos, en fiestas, en raves. Wow. Así éramos multifacéticos porque aparte era así como, bueno, en donde nos presentamos depende de lo que vamos a hacer. O sea, hacíamos cosas para museos que eran cosas un poco más serias y conceptuales y hacíamos cosas para fiestas que eran más como de Reden, Josué se ponía zancos, nos disfrazamos con Wow, unos qué disfraces cool. muy locos. Te lo juro, ahí tengo fotos, estuvo muy loco. Entonces, todo ese viaje, que fue así como algo
muy individual, muy libre, no había ninguna institución detrás de nosotros, nada, era así como que, y aparte Mérida estaba vacío, o sea, éramos muy pocos haciendo cosas artísticas. Sí había gente haciendo cosas artísticas, había una comunidad bastante sólida, pero éramos pocos, ¿no? O sea, entonces, todo ese viaje que yo tuve con Josué en la universidad fue así como que, no, estamos aburridos, ¿no? Vamos a divertirnos, a organizarnos y a pasárnoslas bien. Después, como que, después cuando salí de la universidad, entré enseguida a trabajar, porque así de la universidad no me tomé ni un año ni nada. Me metí a trabajar, me metí a la maestría el siguiente año y seguía tomando fotografías y como que todo se empezó a mezclar, ¿no? Tanto el performance como que introduje el performance en la cámara y me llevé todas las herramientas que ya conocía, tanto el trabajar con mi cuerpo, el trabajar con objetos para narrar, para contar historias con esos objetos. Y ahí empezó la tecnología, ¿no? Empezó Photoshop 1, que era así como mi primera computadora en el año 2000, creo, fue mi primera computadora, 2001 tal vez, y ahí todo estalló, ¿no? O sea, tanto lo digital, la fotografía digital, el Photoshop, la edición digital, la fotografía. Me salí de Bellas Artes y comencé ya mi propio camino de fotografía digital y todo como que embonó en cuestión de mi arte y empecé a hacer como ya performance para la cámara. Ya no hacía tanto, sí, seguíamos haciendo performance, yo más por mi cuenta. Ya no teníamos este supergrupo parafernálico de un montón de cosas, sino ya era un poco más yo con mis cosas, trabajando un poco más individual, generando discursos un poco más conceptuales, más minimalistas, también sociales, que tenían una carga ahí de hablar sobre los feminicidios, en ese entonces, hablar sobre los medios de comunicación, porque pues andaba un poco metida en eso, y aparte, pues trabajar en el museo. No estaba yo así como que empapada artísticamente y hasta el día de hoy es una cosa muy extraña porque como que siento que el arte me agarró a mí, ¿no? Así como que dijo, ven acá, no tanto yo a mí, por eso, por ejemplo, ahorita me siento rebasada, ahorita mismo me siento rebasada de tantas actividades y tantas cosas que voy como atendiendo y voy buscando, pero en ese entonces así era también, ¿no? O sea, desde los 22 años mi actividad artística como que explotó. Claro que no es lo mismo el ritmo de la ciudad de Mérida al ritmo de la Ciudad de México, ¿no? Este ritmo es apabullante. En Mérida el ritmo era diferente. Pero bueno, así empecé, ¿no? O sea, me encantaría decirte que empecé en una academia y todo eso, pero la verdad no fue así. Para nada fue así, ¿no? O sea, esto fue una trayectoria entre la calle, entre mi trabajo, que fue el museo, y pues lo que estudié, ¿no? Que fueron medios de comunicación. Si eres artista visual y amas pintar con óleo, pero no te gusta el olor del solvente, o prefieres el acrílico, pero buscas un brillo perfecto en la obra, te recomiendo las pinturas Soho Color, que es una pintura 100% acrílica, pero con textura de óleo. Está diseñada para llevar tu arte al siguiente nivel. Oigan, y les cuento, la verdad es que yo las utilizo para mis obras y las recomiendo al 100%. Así es que si ahorita mismo entras a su página de internet sohocolor.com.mx y haces tu compra en línea, usa el código MAJOSA y te van a hacer un descuento buenazo. Así es que no lo dudes más y pruébalas. Oye, a mí me interesaba mucho tenerte aquí porque a lo largo de las pocas temporadas que llevamos haciendo este podcast han pasado un par de fotógrafas, pero quería tenerte aquí porque todas tienen su importancia y todas han sido muy diferentes. Estuvo Vita Flumen, que es una fotógrafa de calle,
también tiene su encanto, ¿no? Ir por la calle, encontrar historias en lo que ves en un instante. O estuvo Cristina Kahlo, que así hace documental y sobre todo de autor, que fue lo que más platicó en este podcast. Y estás tú, que digamos que hace, no sé cómo llamas tú a tu fotografía de estudio o performática o no sé, yo creo que tú estás también armando tu propio estilo de fotografía y a mí me encanta, porque aparte ahorita que tú estás diciendo que a lo mejor no tuviste esa formación académica, como la dices tú, yo creo que también esa formación académica la podemos dejar de, ¿cómo se dice? De calificar un poco en las bellas artes desde las vanguardias, ¿no? O sea, antes de las vanguardias y en el romanticismo y en el renacentismo, que se calificaba a los artistas por esa parte técnica, ¿no? A ver cómo lo hacían. Pero cuando empezaron todas estas vanguardias y que empezaron ya a hacer sus interpretaciones cada artista, creo que ahí empezamos a poder calificar el arte de acuerdo al contexto en el que se está haciendo y justo a la vida del artista, ¿no? Por eso es tan importante también para mí este podcast y que cuenten todas esas historias. Te apuesto que la gente que, que después de escuchar este podcast también va a ver diferente tu arte, ¿no? Y va a ver la importancia de verte a ti como parte de la composición de la obra y siento que no solo va a haber una foto estática, ¿no? Siento que te va a ver haciendo un performance ahí dentro de la obra. Ya no se vuelve una obra estática, ya se vuelve Wow. parte de un momento histórico, tanto tuyo como de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces también, ahorita que estabas diciendo que también empezaste a lo mejor en la calle y que estudiaste este rollo socialista y de izquierda, también podemos darnos una idea del por qué reflejas todos estos temas en tu arte, ¿no? Cuéntanos un poquito. Acabamos de hacer un video con esta expo que hiciste inmensa, en el metro Cuatro Caminos, que parte, pues ahí pasa no sé qué cantidad de gente diaria, lo cual está bastante chido porque otra cosa importante de este espacio es saber que lo que hay detrás de la obra del artista, ¿no? Todo este discurso. Y tú tienes unos discursos bastante interesantes. Pues, si quieres, cuéntanos el de esa expo que se llama Tejidos Imaginarios o algún otro que te interese y pues vamos ahí como analizando un poco lo que has estado haciendo, que es bastante interesante. ¿Te late? Sí, claro, claro, Majo. De hecho, antes de esas dos series, bueno, yo siempre me he perfilado a hacer obra con pensamiento social, con un enfoque Ujú, social, pero también un poco de obra más onírica, fantástica, ficción, así como entre el espacio y sí, como más una obra de exploración más libre, ¿no? Siento yo que me partí en dos en ese entonces. Y creo que antes de lo que está en el Cuatro Caminos hay una serie que es muy importante que mencione, que es la de Imaginarios Desaparecidos, ujú, que es una serie que hice en el 2016 cuando un año después de que llegué aquí a la ciudad, pasó lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y hice una serie que pues tenía que ver con todas las desapariciones forzadas en general, ¿no? Esa serie pues, la tengo como muy presente porque me costó mucho trabajo, me tardé mucho, desarrollé nuevas técnicas en cuestión de cómo entender el textil o la tela a través de la fotografía, ¿no? Y esta serie también me abrió muchas exposiciones, muchos concursos, premios también. Y ahí fue cuando dije, órale, o sea, esto pues tuvo un impacto significativo, ¿no? Y después de eso dije, no, pues
yo soy de aquí también, ¿no? O sea, yo quiero seguir haciendo esto, aunque ninguna de esas imágenes se vendió nunca, nunca se ha vendido ninguna de esas imágenes, están condenadas a estar guardadas en mi bodega, porque pues ¿quién quiere poner en su sala algo de las desapariciones forzadas? La verdad es que, bueno, hasta el día de hoy no encuentro ese público, no me importa, no lo hice para vender, obviamente, pero te digo esto porque a mí me pesa más el lado social que el lado de la venta, ¿no? Y ojalá y algún día estos dos se unan, pero si no, no pasa nada, ¿no? Después de eso, pues yo apliqué al FONCA con este trabajo de tejidos imaginarios y me dieron el FONCA en el 2018, 2 años después, y ahí construí ya un discurso que mucho más amplio, ¿no? Que era ya trabajar con la comunidad, salirme de mi estudio igual, porque todo era estudio, estudio, ¿no? O sea, todo lo hacía muy encerrada en mi casa, en mi burbuja, con mis cosas, siempre yo en mi universo, ¿no? Y eso también me empezó a pesar. Y en ese proyecto lo conté y también dije que pues yo quería un apoyo para poder viajar y salirme a la comunidad y ver otras realidades, ver también a las tejedoras. Las tejedoras, yo justifiqué ese proyecto diciendo que las tejedoras para mí son artistas y la verdad es que sí lo son, ¿no? O sea, yo hace tiempo fui a Chiapas, antes de que yo propusiera ese proyecto, fui a Chiapas y vi el trabajo de los tejidos y wow, o sea, me conecté mucho con el universo del telar de cintura, de la artesanía chiapaneca, ¿no? Y bueno, de ahí surgió este proyecto, me aceptaron, con ese apoyo pude ir a la comunidad, a los Altos de Chiapas, que está en San Cristóbal de las Casas arriba, y me conecté con varias tejedoras, platiqué con ellas, platiqué mucho, más que nada, platiqué sobre ellas y sobre los símbolos mayas que tejían en sus telares, ¿no? Que era algo que me importaba mucho, que me llamaba mucho la atención. Y de ahí sale este proyecto que es un proyecto donde yo muestro los paisajes, pero desde una mirada personal, porque es una mirada construida, ¿no? Y es muy bonito porque es un híbrido entre salir a la comunidad, hablar con las tejedoras, obviamente que ellas me enseñen, porque yo iba ahí como en cuestión de aprendiz, de qué eran estos símbolos que tejían, por qué tejían lo que tejían, cómo lo tejían y verlas, estos tejidos en relación con su ambiente, con todo lo que les toca vivir, con una economía pues súper lacerada, ¿no? O sea, como que todas estas condiciones me las llevé mucho y hice este proyecto que parten de paisajes, también parten de sus colores en la comunidad, ¿no? De los colores del paisaje y parte de los símbolos textiles, ¿no? Entonces de ahí dije, ay, no, estos símbolos están increíbles y empecé a investigar pues estos símbolos qué significaban, ¿no? Y pues todo está como muy conectado con la cosmovisión maya en ese entonces, bueno, hasta ahora todo está conectado con la cosmovisión maya, y eso así me explotó la cabeza porque pues, habían cosas que yo, pues más o menos me había como ya me había sonado, pero estar ahí y conocer la historia de cada símbolo, por qué lo están tejiendo, conocer también en su mero ambiente de las tejedoras, cómo ellas construyen y siguen construyendo conocimiento a través de estos símbolos que ya no son los de antes, que estos símbolos Ok. siguen vivos y siguen en la comunidad y mutan, siguen mutando, porque están vivos y los tejen de diferentes colores, depende de las temporadas, hay modas, o sea, están súper como muy latentes en la comunidad, ¿no? Y definitivamente yo tenía la hipótesis que las mujeres tejedoras son artistas y definitivamente dije eso y cuando platicaba con ellas y cuando veía cómo elaboraban su arte, es decir,
el arte de las tejedoras, que son los telares de cintura, que es una práctica ancestral. El telar de cintura, de verdad que están tejiendo la misma práctica de tejer, la tienen en toda su vida. Es decir, el tejido, la práctica de tejer, la hacen en diferentes momentos del día, ¿no? La hacen un rato en la mañana, la hacen un rato en la tarde y un rato en la noche, ¿no? Ujú. Muchas de las con las que yo me contacté, no puedo generalizar, pero pregunté y tenían como esta actividad. Y esa actividad de tejido se entreteje, valga la redundancia, se entreteje con cocinar, se entreteje con cuidar a los hijos, se entreteje con cuidar al marido, darle de comer, se entreteje con que vayan a buscar leña, se entreteje en toda su realidad y siguen tejiendo, ¿no? O sea, es algo increíble. Es algo increíble ver cómo esta actividad ya se hizo tan cotidiana, ¿no? Dentro de su vida, pero no la dejan. O sea, las tejedoras son obsesivas, compulsivas. Y yo ahí dije, wow, o sea, de verdad que no, hace rato que no conocía gente tan obsesiva como estas mujeres, ¿no? Y estas mujeres tenían mi edad en ese entonces, un poquito más grandes, algunas, otras más jóvenes, unas muy grandes ya de una generación detrás, pero son obsesivas porque en el telar, si no eres obsesiva, no te sale. O sea, el Ya, telar es sí. un entramado súper complejo. Entonces, me identifiqué muchísimo con estas mujeres que están al otro, o sea, que son muy diferentes a mí en todos los sentidos, pero muy Oye, iguales en cuestión de querer hacer algo bien hecho, que tenga historia, contenido, y aparte que sea creativo y original, porque también son originales sus piezas. Tienen una gama de piezas que hacen para vender, pero también tienen trabajos personales. Y sus ya. trabajos personales son maravillosos, ¿no? Oye, ¿y cómo? A ver, los que no conozcan a Liz, vayan a su red social, vayan a su Instagram, para que ahorita la voy a dejar aquí abajo, Liz, tu Instagram, para que vayan y vayan entendiendo un poco de lo que estás hablando, que vayan y vean tu obra, porque estamos hablando de fotografía. ¿Cómo llevas esta idea de las tejedoras a tu fotografía? Claro, Así. sí, es una gran pregunta. Y también me la hice yo, ¿cómo hago esto en fotografía sin tomarles fotos? Ujú. Yo digo, a Porque ver si tomo. al final, el trabajo final fue en tu estudio. El trabajo de investigación fue de campo, pero el estilo de la foto de estudio de tú ahí también seguía siendo el mismo. ¿Y cómo llevas esa parte de campo, sin, como dices, sin tomarle foto ahí, llevarla a esta composición, ¿no? De estudio. Sí, claro, y de hecho tomé muchas fotos, pero esas fotos no eran mi trabajo final, esas fotos eran un registro de Exacto. todo lo que yo estaba viviendo, porque también, o sea, lo que iba yo a plasmar era lo que yo estaba sintiendo, percibiendo, ¿no? No tanto a las tejedoras, sino era lo que yo Ujú, seleccionaba a partir de mi ojo, de mi mirada, de mi sentir, ¿no? ujú, Ante una comunidad, yo blanca, con un cierto estatus social, yendo allá, eso también cuenta, es importante también entender que toda esta comunidad la estamos viendo desde un privilegio, ¿no? Entonces, también eso me quedaba muy claro, de dónde soy yo y dónde estoy partiendo para poder mirar a estas personas, porque estas personas han sufrido mucho, tienen un nivel económico muy bajo, y aparte son personas muy generosas, ¿no? Entonces, cosa que a mí no me tocó ese mundo, ¿no? O sea, yo no pedí nacer donde nací, ellas tampoco, y eso hay que entenderlo y aceptarlo, pero sí tener la conciencia de que yo estoy yendo allá y yo soy la del privilegio, ¿no? Bueno, ellas también son privilegiadas en muchos aspectos, honestamente, pero yo tengo cierto poder, entre comillas, y eso tenía que manejarlo con muchísimo cuidado porque hay muchos turistas que van,
que les toman fotos y se van, ¿no? Y Ujú. eso a ellas les molesta mucho, que las usen, ¿no? Entonces, en ese lado tenía que tener cuidado y por eso a mí jamás me ha gustado, nunca le tomé como fotos de ellas, ¿no? O sea, nunca me gustó, o sea, tal vez sí les tomaba sus manos, les tomaba un poco en su ambiente, pero no quería tomar fotos, ni siquiera quería basar mi trabajo físicamente en ellas porque no era por ahí, no, nunca me he sentido como interesada en ese tipo de foto documental. Entonces yo lo que hice era regresar a mi casa porque fui varias veces, iba y venía, ¿no? Y era llegar a la casa, decía, bueno, ¿qué me emocionó más? ¿Qué me llamó la atención más? Tenía yo una bitácora donde ahí escribía todo lo que a mí me importaba, con lo que a mí me conectaba más, con lo que a mí me llamaba más la atención. O sea, verdaderamente no se trataba de ellas, sino se trataba de mí ante su universo, ¿no? Entonces, cuando entendí eso, empecé a bocetar ciertos paisajes de todo lo que a mí me llamaba y de lo que yo quería plasmar. Y una de las cosas que quería plasmar era las mujeres definitivamente en relación con su arte y sus símbolos mayas, ¿no? Y cómo esos Ujú. símbolos mayas estaban totalmente pues encrustados con su historia de vida y de quiénes eran ellas como entre su identidad, de dónde vienen y cómo ellas utilizan este puente que es su arte para seguir teniendo esperanza, para seguir teniendo vida y para seguir hablando, porque aparte a veces se juntaban a chismear mientras tejían. Ya. Entonces, el chisme era muy, muy bueno, muy sano, y así hablaban, obviamente hablaban Tzotzil, muchas, y muchas veces yo no entendía nada, pero sabía que estaban hablando de otras personas, y eso es muy saludable, ¿no? O sea, se juntaban con pretexto de tejer, pero también se juntaban con el pretexto de hacer comunidad y platicar, y eso era muy sano. Entonces, todo eso como que lo entendí, me regresé y empecé a bocetar como un pintor, tal vez, que Ujú. ahí es donde también como que un ilustrador, como estas personas que van y empiezan a planear el brainstorming, todo eso, yo hice todo eso. Y después empecé a hacer, a generar escenarios. Antes trabajaba con pequeños objetos, algunas instalaciones, pero entendí que yo ya no quería salir en escena, como muchas veces, sino quería hacer escenarios más grandes. Y me tomé a la tarea en este proyecto, como tenía el apoyo y tenía el tiempo, dije, pues va, todo, ¿no? Compré algunos maniquís, compré muchísima tela y empecé a hacer escenarios más grandes, cosa que me llevó a otro lugar, ¿no? Y muchos de esos escenarios, bueno, con ahorita ya tenía yo este estudio, era hacer escenarios de 4 o 5 metros, ¿no? En tamaño real, con muñecos de mi tamaño, haciendo todo muy manual. Definitivamente tomé el hilo como un nuevo elemento dentro de mi trabajo textil, porque si yo solo trabajaba con tela, pero el Ujú. hilo tenía yo que meterlo porque las tejedoras pues tejían con hilo, ¿no? Entonces el hilo era importante, Ujú. metafórico, claro, era como también el puente también como del cordón umbilical, de la conexión entre ellas con la naturaleza. Entonces ahí empecé a metaforizar cómo podía ser un árbol de hilo, cómo podía ser una nube de hilo, No, todo está de hilo, cañón, Liz. un rostro de hilo, y yo, Dios mío. Oigan, y quiero decirles que si ustedes ven una foto de Liz, o sea, si la empiezan a enmarcar por cuadritos chiquitos, empiezan a encontrar simbología por todos lados. O sea, porque tú le metes y esto significa esto y o sea, tiene detalle por todos lados, ¿no? Aparte. Sí, sí, el detalle es súper importante y siempre he sido como muy obsesiva con esto del detalle, de como también como muy lo barroco, ¿no? Porque mis fotografías son muy barrocas y tú las ves y dices, ay, ¿esto es pintura o fotografía, no? Y sí, las fotografías terminan siendo muy pictóricas. Por eso en las fotos mismas puse un cuadrito abajo donde se ve yo haciendo la foto, Mm, para que la gente entienda que es un escenario, ¿no? Si no decía yo, bueno, ¿y cómo la gente va a saber que esto es un escenario si no pongo al menos un índice
de que estoy construyendo ese escenario, que es importante. El proceso dentro de esas Ujú. imágenes era importante saberlo para entender como esa dimensión que no se puede apreciar muy bien ya en 2D, ¿no? Que es la foto, que es una bidimensionalidad. Oye, y aparte, a mí me encanta porque, o sea, se ve una evolución muy cañona en tu trabajo. Ahorita dices que empezaste con telas, luego tu trabajo te llevó a trabajar, valga la redundancia, con hilo. ¿Y cómo o sea, el textil, aparte, siempre ha estado dentro de tu trabajo, ¿no? Y ahorita también está evolucionando de una manera muy Así ya se fue interesante. casita de la fregada. Ay, sí. Sí, sí, o sea, bueno, definitivamente, ¿no? El hilo, la tela y el hilo, bueno, el hilo es una pesadilla trabajar porque es así como que hacía cortinas de hilo, pegaba cada No, hilito, era qué así como, loco. ¿por qué me hago esto? Así, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo soy la protagonista de mi sufrimiento? Pero bueno, parte de eso es también someterme como también a diferentes procesos, porque es la única forma de llevar a tu arte a otros puertos. O sea, si no cambias tus fórmulas, si no aprendes otras cosas, tu arte pues obviamente va a seguir formulaicamente. Y yo odio las fórmulas, siempre las he odiado. Es decir, cuando encuentro una fórmula, ahí estoy, ya me quiero ir, ¿no? Y muchos me dicen, pero es que está padre. Bueno, por ejemplo, esto de las telas tiradas al aire, no Uf, sé eso si conoces. está genial. Claro, una Ah, vez tiré una tela y le tomé fotos y dije, wow, wow, esto es otra técnica, ¿no? Entonces ujú. empecé a tirar un montón de telas y enrollarme, y esto fue una exploración, ¿no? Y ahí hice pues una serie de fotografías que no tienen nada que ver con las tejedoras, tiene más que ver con una técnica que voy desarrollando para crear un lenguaje de sensaciones y gestualidades con la tela, ¿no? Que la misma tela te va llevando a las formas y las composiciones que ves en la foto, y se vuelve muy, muy escultórica. Entonces la tela termina siendo una escultura, un dibujo, voy dibujando en el aire con la tela, no sé qué rayos No, es, está increíble. pero me gustó mucho y una vez que empecé ya a controlarlo demasiado, dije, ay, no, ya me aburrí, ¿no? O sea, me gusta, pero creo que es momento de hacer otra cosa, ¿no? Ya estoy demasiado cómoda. Lo que sigue. De ser muy cómoda, pero pues también esos saltos se sufren mucho porque hasta la misma gente, ¿no? Ay, ¿por qué no sigues haciendo esas fotos? Y yo, bueno, la verdad es que no puedo como hacerle caso a la gente. Y sí, ¿verdad? ¿Por qué no las hago? A pesar de que la verdad esas fotos se vendían, porque creo que es mi trabajo que se ha vendido más, el de las fotos con las telas volando. Lo tengo consciente, ¿no? De que, híjole, allá hay una mina de oro que no ha explotado bien. Pero la vida me ha llevado por otros lugares y creo que es importante hacerle caso a mi sentido común, hacerle caso a lo que ahora me está como haciendo mucho ruido en la cabeza, más que seguir como en esa fórmula y querer vender y querer, ya sabes, como que sí, pero no está mal, definitivamente, todos queremos vivir de nuestro arte, pero siempre me ha interesado más como romper y como encontrar y seguir como quitando ahí, ver qué hay, ¿no? O sea, qué más puedo aprender y eso me ha llevado a otros lugares y mi foto ha mutado, ¿no? Ha mutado todo el tiempo. Y bueno, llegamos a la etapa del biotextil. Es que aparte va mutando, pero con un sentido lógico. No, o sea, primero no sé, los textiles, las telas, los hilos, la ventada de telas, pero les diste un sentido, tienen una lógica por lo cual lo hiciste. Y bueno, a ver, cuéntanos un poquito ahorita, pues con este biotextil, que también yo te vi cuando empezaste a hacer biotextil y todo, y las primeras pruebas, y ahorita veo las fotos que estás haciendo y digo, uy. ¿Qué pedo? O sea, sí se clava esta vieja cabrón, lo hace muy bien y Ay, sí.
Gracias, gracias. Qué linda que pues la gente como tú, o sea, reconoce que, órale, o sea, esta chava está chambeándole, ¿no? Está viendo, está buscándole, ¿no? Eso es súper interesante en el proceso de un artista, ¿no? Que el artista no esté cómodo, ¿no? Que el artista sea un investigador por simple hecho de por puro placer, ¿no? O sea, y bueno, o sea, muchos me han dicho, oye, me gustaba mucho más su trabajo con telas y con hilos. Y yo, pues sí, seguramente tal vez en algún momento mezcle, qué sé yo, y hay otros que me dicen, no, está buenísimo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, es como muy raro. Estas nuevas fotos me están llevando a otros lugares, a conocer otras personas, otros Sí. campos que yo pues no venía. Y eso es lo padre de cambiar, ¿no? De que los mismos cambios, tu mismo arte te va llevando a otros espacios, ¿no? Y ahorita con el biotextil, bueno, el biotextil, yo siempre he sido muy obsesionada por la materia, por controlar la materia, por tocar la materia, por manipularla, ¿no? En la tela eso me daba mucho, me daba mucha manipulación, era como que encontré un lenguaje como comunicar algo con ese lenguaje, o sea, con ese moldeado, con ese que la tela la tiro, la tela la aprieto, la tela la pinto, la tela la cuelgo, ya sabes, o sea, todo eso decía algo, había una gestualidad que hablaba más esos gestos que las palabras, ¿no? Eso Ujú. me encantaba. Pero después como que decía yo, bueno, es que esto como que está bien, pero no es suficiente, ¿no? Nunca, o sea, hay algo que no es suficiente. Entonces, encuentro un taller con una amiga que hace vestuario y me dice, oye, mire ese taller de biotextiles. Yo ya estaba trabajando el biohilo con una amiga, con María, el biohilo, pues a mí me interesaba, ¿qué es esto del biohilo? Era así como, ay, no, pues, y un día nos juntamos y empezamos a hacer biohilos, pero lo malo del biohilo es que tú haces el biohilo y se deshidrata y queda de este tamaño. Era así como, híjole, ¿cómo uso esto? Esto no es viable, ¿no? Ujú. Y de repente, después de eso, entro al taller de biotextiles con esta Sarah Mosher, que es una artista de Texas, y se me abre así, yo dije, no, no manches, o sea, toda la gestualidad que encuentro en el biotextil es muy diferente a el lenguaje de la tela y del hilo, ¿no? Entonces yo no me dejaba de imaginar así tomarle fotos a esta locura, era así como, esto le tengo que tomar fotos. Entonces el biotextil ya es un acto de brujería, podríamos decirle así, porque yo ya no voy a comprar telas como lo hacía mucho tiempo. Ahora yo hago mis propias telas, ¿no? ¿Cómo las hago? En una mesa, con dos parrillas, mezclas estas fórmulas que son glicerina, grenetina, agua. Hay otras fórmulas que son con jabón y agua. Hay otras fórmulas que es con agar, que es más vegano. Y haces tus propios textiles, los dejas secar y empiezas a trabajar con ellos. Lo interesante de estas materias que son biodegradables, que es algo que me interesaba, pues las botas y el medio ambiente pues no sufre a lo que sufre una tela industrializada, ¿no? Esa parte creo que me interesa mucho y digo creo que porque también tengo que decir que la grenetina es de animal. Ujú. Entonces, la grenetina es lo que se le pone a la gelatina, que es hueso, es el hueso del animal, y eso no me gusta tanto, ¿no? Es así como, bueno, es biodegradable, sí, pero pues seguimos como aportando a la industria cárnica, que pues ya sabemos que está, pues yo no le entro a eso, es decir, yo soy vegetariana, sí como carne, pero muy pocas veces al mes, pero sí estoy muy consciente de todo este viaje. Entonces, hay otras fórmulas que también empecé a ver, que es el agar-agar, que es una planta, que es el jabón, que bueno, es industrializado, pero también es biodegradable, que no toquen con esta onda de la grenetina, ¿no? Sin embargo, por eso digo creo que, ¿no? Porque aparte que es biodegradable, sigue aportando a ciertas industrias Ok. que bueno,
Sin embargo, la tela industrializada también está aportando al fast fashion y a todo esto de una forma terrible. Entonces, la verdad es que, híjole, salvarnos de esta maquinaria Es un monstruosa cuento de nunca acabar. está terrible, sí, es el cuento de nunca acabar, pero bueno, o sea, creo que vi en esto una salida. Sin Ujú, embargo, lo que me convenció de seguir utilizándolo es que me sentía como una especie de bruja, ¿no? O sea, haciendo estas pociones y creando mis propios materiales. Y era, crear tus propios materiales te da un control del material desde el inicio. mm, Es decir, tú ya decides desde el inicio las texturas, los gramajes, color. las Ujú, suavidades, las durezas, la translucidez. Es una locura, es así como, wow, o sea, yo puedo hacer desde la nada algo que tenga ciertas características que yo quiero usar, ¿no? Entonces a eso le empecé a tomar fotografías y empecé a hacer pruebas y me encantó. Me encantó lo que puedo encontrar en el espacio fotográfico con este material, porque el espacio fotográfico se trata de la luz y la luz es un elemento hermoso, así amo la iluminación fotográfica, donde encuentro muchas nuevas narrativas con este material que parece carne, parece pellejo, parece, y este brilla, parece ¿no? O no. O Sí, sea, al contrario de la tela, esta industrializada, la tela normal, la de la ropa, me vas a partir. esta, esta brilla, ¿no? Tiene brillos, y entonces Puede, también puede depende de la textura y la forma que le des, ¿no? Claro, o sea, tú le puedes poner brillo definitivamente, pero eso son cosas que uno decide. Puede Ok, brillar, se puede hacer opaca, ya. puedes crearla muy delgadita para que entre más la luz, puedes crearla muy gruesa, puedes saturarla de ciertos colores para opacarla más. O sea, es enorme las posibilidades que existen de crear tu materia desde la nada. Ujú, Está cañón, o sea, a mí eso me voló los sesos, todo el control que se tiene de esa materia, ¿no? Y ahorita ya llevo año y medio, bueno, este año ya cumplo ya 2 años, en enero voy a cumplir 2 años ya trabajando con estos materiales y es un proceso largo, es más lento el proceso porque primero hay que hacerlos, hay que dejar que se sequen. Sin embargo, me da un campo muy nuevo para explorar y creo que es el momento, ¿no? O sea, es decir, estamos en un momento en el que los materiales también tienen que hablar de ujú. nuestro tiempo, ¿no? O sea, del tiempo en el que estamos viviendo. Y creo que toda la onda del fast fashion y las telas que ahorita está contaminando muchísimo, es el segundo problema mundial en cuestión ambiental, que ahorita ya no saben ni qué hacer con tanta ropa. Planetariamente estamos ahogados en ropa. Es así como, Dios mío. Entonces, saber que no soy parte de eso, ¿sí? Ujú. Saber que al menos ya no estoy comprando estas telas, porque era siempre ir a esos lugares a comprar telas, comprar un montón de material. Ahorita no, ahorita compro otro tipo de materiales, me rinde bastante, ¿no? Pero los procesos son más lentos eh, y ahorita estoy en una etapa, a pesar de que pues tú has visto estas fotos y todo, sigo en una etapa de aprender cómo controlar. Y ya estos objetos que empiezo a crear, que son estos biotextiles, empiezo a ver que también puedo crearlos para generar bioesculturas, es decir, ya Ujú. trasladarme un poco al campo escultórico, más que nada eso, ¿no? Sí, la escultura. Está increíble. Me encanta platicar contigo. Cada vez que hablo contigo, descubro algo nuevo y la verdad es que ojalá, por eso quería tenerte aquí en el podcast. Primero, felicidades por tu chamba, Liz. Está súper interesante. Aparte de padre, digo, está muy interesante.
está muy interesante saber cómo lo haces, el camino que has tomado. Yo cuando hablo con la gente y le digo, es que compra arte de la gente, de los artistas vivos, porque además estás comprando un pedazo de historia y ahorita tú lo ejemplificaste perfectamente al decir que estás trabajando con el biotextil, porque estamos en un problema mayor mundial de toda esta ropa que estamos desechando, ¿no? Entonces ahí están comprando también un cachito de historia y de todo lo que has estado haciendo y cómo te llevó al biotextil. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Liz. No quiero dejar de mencionar que aparte sigues experimentando porque ahorita dijiste lo de la escultura y cómo en la expo que tuvimos de la Martina juntaste literal casi todo, nada más te faltó la foto, pero hiciste un performance armando una instalación que hiciste con, ¿sí, sí era biotextil o con qué hiciste o no Era tanto? tela, sí, eso era tela. Entonces, como que vas uniendo todos tus conocimientos y además fue de carácter político, entonces siempre buscas decir algo importante, con tu arte. Entonces, a mí por eso, desde que empezamos este podcast, dije que para mí te me haces una de las artistas como más completas, ¿no? No nada más pintas para que se vea bonito, sino te, te atreves a decir cosas, te atreves a experimentar y yo creo que por eso te dije, tu carrera va en ascenso y bueno, ahí quién sabe hasta dónde puedas llegar con todo esto que tienes por hacer y en tu cabeza, ¿no? Entonces, Sí, no, dos eh, vidas más para explorar todo esto. exacto. Entonces, Mira, Liz, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Es súper interesante y ojalá que toda la gente que ya te sigue escuche esta plática porque co- como dije hace rato, yo creo que las pinturas, el pedazo de arte que hagas, sea foto, pintura, escultura, ya no solo es algo estático, sino es un momento del contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues nada, muchas felicidades, Liz, y muchas gracias no, por no, estar no puedo aquí. creer que ya dio una hora increíble. Tenías toda la razón. Y yo, Dios mío, ¿cómo iba a ser una hora? Y nos podríamos seguir, pero bueno, intentamos hacer el podcast de una hora, pero bueno, si no, seguramente vas a seguir haciendo un millón de cosas. Ojalá que este proyecto siga, compártanlo, escúchenlo y si sigue, pues hagamos un episodio 2 con todo lo que vas a seguir haciendo. Sí, 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 estaría buenísimo darle continuidad tal vez en un año y ver qué pasó en un año. Exacto, sí, me parece Pues súper bien. muchas gracias, Majo. Muchas gracias a ti, a las plataformas que estás también construyendo desde hace rato, a tu continuidad, a tu persistencia ante esta labor que sé que es muy complicado, que es la gestión cultural. Aparte siendo tu artista, ya sabes, teniendo este servicio de la Martina, o sea, son muchas cosas que creo que manejas muy bien y creo que está bueno, ¿no? Está bueno como estos vínculos en tú, pues siempre como, no sé, tratando de saber de los artistas, saber de sus procesos y todo eso también como vincularlo al diseño igual y a todo lo que haces con la Martina y a estos proyectos nuevos que son ya estas expos, híjole, o sea, está cañón igual, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades y también el hecho de también conjuntar todos estos proyectos, creo que es una muy buena forma de entenderlos y de comprender más el mundo del arte, ¿no? Desde diferentes visiones, como tanto tú lo haces y yo lo hago igual, ¿no? Sí, cuéntanos rapidísimo sobre Moloch también. Ah, sí, claro. Pues yo tengo mi estudio aquí en Coyoacán, a 3 cuadras de la Casa Azul de Frida Kahlo. Y bueno, este es mi taller Open Studio, porque tenemos una galería arriba y un taller abajo. Y nosotros lo que hacemos en este espacio es invitar artistas de diferentes disciplinas
algunos que dialoguen con mi obra, otros no tanto, pero siempre como tratando de traer gente para conocer, que conozcan Moloch, que Moloch es una palabra en maya que quiere decir todos juntos y apretados. Entonces, por ahí también va esta filosofía un poco de generar este espacio juntos, de que los artistas se apropien de este espacio, pero también con un poco la estrategia de que también vengan a conocer mi obra, mis procesos. Entonces, bueno, a cualquier persona que esté interesada en conocer mi obra, pueden escribirme en el Instagram, en Moloch Galería Taller, y ahí yo con gusto puedo, pues, hacerles una cita para que vengan y conozcan tanto mi trabajo como el espacio. Exactamente. Muy bien, pues gracias a todos. Si llegaron hasta aquí, compártanlo, pónganle like, pónganle 5 estrellas, no le pongan menos porque para qué, no sean mala onda. Y compártanlo para que podamos seguir conociendo más artistas. Les juro que es súper interesante y ese es el rollo del arte, la vulnerabilidad que deja cada artista en su obra. Entonces, pues nada, Liz, voy a dejar tus redes sociales aquí abajo, si las quieres decir, dilas. Y bueno, sigan a Liz, sigan Moloch, síganme a mí, sigan a la Martina, síganos a todos, que esa es la forma en que podemos seguir chambeando. Entonces, pues nada, gracias y nos vemos en el próximo episodio de esta temporada de Sin Título el podcast. ¡Ay, no, Liz! Antes de terminar, ¿cómo le vamos a poner a este podcast? Ya me estoy despidiendo 1 millón de veces. Parezco Híjole, circo de pueblo. ¿cómo No le me vamos a voy, no poner me voy. podcast? ¿Qué pregunta tan, o sea, lo sabía desde el principio, está muy bueno eso que les pongamos título. Yo creo que algo así como que sigamos explorando, ¿no? No nos quedemos con lo conocido, sino sigamos conociendo, algo así. Sigamos conociéndonos. ¿Conociendo o conociéndonos? Pues O explorando. conociendo, ¿no? O sea, como que nunca pares, ¿no? Es decir, no pares de cuestión trabajar mucho, sino más bien que la curiosidad genuina siga en ti, ¿no? Venga. Ya, Hagámosle. Entonces, ahora sí, ya nos vamos. Ahora sí se ahora terminó. sí. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todos. Y nos vemos y nos escuchamos en todas las plataformas la próxima vez. Adiós. Gracias. Bye. Oigan, muchas gracias por haber sido parte de esta plática. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si sí, denle follow, califiquen, sigan y compartan este proyecto, porque al hacerlo nos van a ayudar muchísimo, vamos a llegar a más gente y vamos a poder seguir platicando con muchos más artistas. Así es que no olviden también seguirme en las redes sociales, me encuentran como Majosa, y sigan también a thesunset.music, que es el artista con el que en esta nueva temporada estamos colaborando para hacer esta música increíble. Así es que, pues nada, muchas gracias y adiós.